Ya estamos viendo que se está desacelerando la economía nacional, como vimos ahorita en el principio del programa con el IGAE, y para ello tenemos el gusto de saludar a Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cbanco, un experto en mercados. ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Contento de estar con usted. ¿Cómo lees, Jorge? ¿Cómo lees las cifras del INEGI hoy, que habla primero de un crecimiento de un par de meses consecutivo en términos mensuales, de un doble dígito en términos anuales, pero sí de una señal de desaceleración en que yo siempre lo llamo rebote, no necesariamente recuperación económica en el 2021? Sí, el dato de INEGI, el del IGAE en específico, es un proxy del PIB mensual, ¿no? Normalmente lo que hace INEGI con este indicador. Y sí, lo que nos refleja es, primero, estamos comparando los meses más malos que vivimos en la pandemia el año pasado y la reapertura más fuerte que se vio en este país, en México, cuando ya hay un proceso de vacunación. El mes de mayo es como cuando más se abrieron más actividades económicas que estaban todavía cerradas a principio de año. El primer trimestre todavía fue malo para la actividad económica. Entonces, estamos viendo el rebote fuerte de la economía. En términos anuales todavía se ve muy escandaloso. Como dices, un crecimiento anual de 2 dígitos. Y bueno, ahora viene lo bueno, porque el viernes va a salir el PIB ya de todo el semestre. Cómo se comportó la economía en el segundo trimestre y en el semestre en sí, para dimensionar qué tan vigoroso fue el rebote que hemos tenido ya en esta nueva faceta o esta nueva normalidad de la pandemia, y qué podemos esperar para la segunda mitad de año y para los próximos años. En términos mensuales sí estamos viendo lo que dices, que ya una vez que rebota la economía, todavía no llegamos a una normalidad que pudiéramos decir ya es completa a niveles previos de la pandemia, ni siquiera lo sentimos así. Y no solo eso, sino que vamos a empezar a ver los costos reales de la pandemia sectorialmente hablando, porque sí estamos recuperando empleos, pero son empleos menores, no tan bien pagados o menores pagados que antes, con una inflación mayor. Entonces, en términos generales, la gente tiene menos dinero para gastar, para consumir, entonces claramente afectará en los crecimientos de los siguientes trimestres. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Te saluda Carlos Reyes. Oye, Jorge, por sectores, ¿cómo se puede interpretar? Porque básicamente la recuperación se está centrando en el sector secundario de la economía y básicamente en el motor exportador. El sector terciario, pues estando ahí, áreas como el turismo, por ejemplo, parece que no abren completamente y de plano el sector primario se está quedando un tanto rezagado en esa recuperación económica, ¿no? Sí, efectivamente, todavía hay actividades económicas que están al 40-50% de los niveles previos a la pandemia, muy retrasados en la reapertura, muy afectados, porque ya con tantos meses así de lastimados o de cerrados, se ha provocado muchos cierres de empresas que no necesariamente van a poder abrir a la hora que ya tengamos una mejor normalidad. Entonces, efectivamente, sectorialmente todavía vemos mucho desorden o mucha variedad en cuanto a recuperación. Hay sectores que ya recuperaron niveles previos de la pandemia, hay sectores que le van a faltar muchos meses. Tenemos muy buena expectativa para el turismo, para este verano. Esperábamos un buen rebote para estos meses, pero los riesgos de nuevos contagios de esta variante Delta le han puesto un poco el pie a esta buena perspectiva que teníamos. En términos generales, todos los analistas y todo el mundo está... La expectativa es que la economía crezca más del 6%, pero sigue siendo un rebote y la preocupación será para los próximos años, donde la expectativa todavía es de menor del 3%. Jorge, una última pregunta. Me llamó la atención una alerta que vi por ahí de la financiera Goldman Sachs, alertando precisamente, perdón la redundancia, de que la economía estadounidense, que está creciendo una barbaridad, puede caerse medio punto o hasta un punto, pues debido a diversos factores, entre otros la propia tercera ola que también está pegando allá en Estados Unidos. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, el riesgo es latente. No quisiéramos escuchar ya estos anuncios de contagios a estas alturas del partido, donde ya todo el mundo creemos que estamos de salida, pero el virus no se ha apagado ni se apagará por años quizá. O sea, tenemos que vivir con ellos, con una nueva normalidad, y si la economía norteamericana subió demasiado a costa de apoyos directos a las familias, tiene que seguir construyendo otro tipo de elementos que lo hagan sostener el crecimiento que
que está para los siguientes años. O sea, es vital que el gobierno siga fomentando su plan de infraestructura, su plan de apoyos para garantizar que los crecimientos se den en los siguientes años. Y entonces, por eso la discusión en el Congreso está muy interesante en Estados Unidos y nosotros muy atentos porque dependemos mucho de lo que esté pasando en Estados Unidos para poder esperar mejoras en los siguientes años. Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Un propósito fundamental de este espacio de pesos y contrapesos es dar noticias de economía y finanzas digeridas, entendibles, fáciles, digamos, coloquiales, y para ello nos ayudas mucho. Te agradecemos mucho tu presencia esta noche aquí con nosotros. A la orden. Gracias. Muy bien. Vamos a un corte, de eso se trata efectivamente, pues ahí está la actividad económica, los riesgos, el COVID, en fin. Regresamos con más después de una pausa aquí a Pesos y Contrapesos.